Esta semana 7 empezamos nuestra grabación de esta semana. ¿Listo, señores? Muy bien, arrancamos entonces con el tema del día de hoy. Si bien hemos venido revisando, hemos venido revisando todo lo que viene a ser, parte de la literatura, ¿no? Vimos cómo todas las características del clasicismo, ¿no? Dentro de esta movida clasicista, nosotros vimos, casualmente el nacimiento de la tragedia y la participación, de este, al que podríamos considerar, su máximo representante, que fue, el maestro Sófocles, ¿cierto? Luego, continuamos ya con la etapa medieval, ¿no? En donde revisamos los que eran, en esencia, los cantares de gesta, pero ya siguiendo en el camino del medioevo hacia el Renacimiento, ese puente que yo denominé, el Renacimiento, en donde aparecía la figura alucinante de quién, chicos, quién aparece allí entre el medioevo al Renacimiento. Yo ya me olvidé, vamos, quién la manda, yo ya me olvidé, vamos, quién es el que representa. Muy bien, Omarcito, el maestro Dante Alighieri, ¿cierto? Para luego del Renacimiento seguir hacia el Barroco, y allí me parece que vimos a este autor que atraviesa estos dos momentos, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, lo que los españoles denominarán su siglo de oro español, ¿no? Bueno, pero todavía estamos más que nada por Inglaterra, ¿cierto? ¿No? ¿Quién es el autor renacentista barroco inglés más importante de todos, señores? Estamos hablando de quién. No los leo, hijos, vamos, de nuestro amigo el Cisne de Avon, William Shakespeare, para luego entrar a las características neoclásicas llenas de reglas, razón, se acordarán ustedes, didáctica, moral, y pasar luego a ese momento que reacciona ante toda esa frialdad neoclásica que fueron los románticos, ¿cierto? Pero nosotros ya en el realismo volvimos a tocar a un autor esencial dentro de la movida realista, ¿cierto? Y para eso nos fuimos a Rusia, como ustedes recordarán, ¿cierto? Y es allí donde vimos, la obra, el estilo, un poco de su vida también para poder entender, ¿no? Eso de lo que escribía el gran maestro ruso, que era Fedor Dostoyevsky, ¿cierto, chicos? Muy bien, para luego llegar, a la literatura del siglo XX, con todos esos ismos de vanguardia, por eso se denominó vanguardismo, ¿cierto, muchachos? ¿Cómo se llama a la unión de todas esas características, grupos literarios, artistas que hemos estudiado? ¿Cómo se le denomina a esa literatura, señores? ¿Cómo se le denomina a esa literatura? Vamos, lancen. ¿Cómo se le conoce a esta literatura que encierra el clasicismo, el medioevo, el neoclasicismo, los románticos, ¿cómo se llama el estudio de esta literatura? Dijo, vamos, los quiero leer, Urban. No, Omar, ¿qué pasa? ¿Estás locazo? Jennifer, igual, ¿estás junto con Omar tú? ¿Ah? La literatura universal, señores, la literatura universal. Listo, muy bien, ahí están metidos todos esos grupos, porque tras la literatura universal, ¿cuál fue la literatura que nosotros estudiamos, muchachos? ¿Cuál fue la literatura que nosotros estudiamos? Vamos, vamos, ¿cuál es la literatura que nosotros estudiamos? La literatura española. Dentro del mundo de los españoles nosotros nos metimos por lo que venía a ser la onda entre el medioevo y el renacimiento también. Estudiamos a un autor básico, uno de los que trabaja una de las metáforas inmortales tras más de 600 años ya, señores. ¿Quién fue ese autor español que habita entre el medioevo y el renacimiento? El que escribe coplas por la muerte de su padre, ¿cierto, señores? Estamos hablando de Jorge Manrique. Listo, para luego ya entrar a ese siglo de oro español que ustedes saben atraviesa el renacimiento
y el barroco, ¿cierto? ¿No? Muy bien, y dentro del Renacimiento nosotros vimos pues el nacimiento de la novela picaresca, como recordarán bien, con la novela anónima, como ustedes saben, que fue pues la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿cierto, hijos? Muy bien, pero luego ya entramos nosotros al barroco de España, ¿cierto? Y dentro del barroco, ¿a qué autor nosotros trabajamos, chicos? Yo ya me olvidé, con su obra clave, ¿cierto? Con su obra clave. No, Cervantes no trabajamos, hija. Esta estaba en otra creo, Camila, ¿no? La obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Muy bien, hijos. Pues bien, luego de este barroco sabemos que sigue el neoclasicismo, pero nosotros vimos solamente características, ¿no? Fue llegando al romanticismo donde pisamos pues la vida de este tuberculoso, escupesangre, postromántico cronológicamente hablando, que era pues Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Bécquer. Allí cesó la literatura española y entramos a la literatura. ¿A qué literatura entramos, hijo? Yo ya me olvidé ya. ¿A qué literatura entramos? ¿Ah? ¿A la literatura peruana? No, no, a la literatura hispanoamericana. Y ahí apareció mi mano, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan de mi mano o no se acuerdan de mi mano? Sacrosanta, virginal, pura, inmaculada, el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Por eso aquí nosotros vimos a nuestro amigo Darío y al padre también de la movida regionalista, o sea, gallegos, ¿cierto? Muy bien, pues señores, hoy día, ¿qué pisamos, hijos? ¿Qué pisamos el día de hoy? ¿Ah? ¿A qué literatura entramos, hijos? ¿A la literatura? No, pues, ¿pero de qué país? Peruana, muy bien, a la literatura de nuestra patria. Pero previo a entrar a nuestra literatura, nosotros casualmente, hablando de Perú, teníamos que leer dos autores peruanos, ¿cierto? Dos autores peruanos. ¿Quiénes fueron esos autores que yo me imagino ustedes ya están leyendo, ¿cierto? ¿Quiénes eran esos? Yo ya me olvidé ya. Ciro Alegría Bazán y Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Me imagino que ustedes ya están leyendo a estos autores, ¿cierto? Porque de Ciro Alegría nosotros tenemos que leer qué obra, muchachos. A ver, yo se las voy a enseñar mientras ustedes... A su madre, hijo. Imagínate, ibas bien, ahí ibas bien, ¿no? Ibas bien. ¿Ah? Listo. El mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? De Ciro Alegría. Listo. Y ojo, muchachos, El mundo es ancho y ajeno no es una novela pequeña, ¿eh? Es una novela, que tiene sus hojitas. Es más, esta es una novela que lo tiene en un solo tomo, ¿ya? La tiene en un solo tomo. Tengo en la que leí, yo lo leí en un tomo de dos, ¿no? Venía en dos tomos. Acá está unificada la novela. Y es una novela que tiene, a ver, para contarles, 538 páginas, hijos. ¿Ya? Estamos hablando de 538 páginas, ¿ah? O sea, no te va a servir el resumen, no te va a servir el resumen. Estamos hablando de 538 páginas. Que si ustedes leen 10 diarias, ¿no? Si ustedes leen 10 diarias pucha madre, en 50 días está el libro, ¿no? En 50 días está el libro, ¿ya? Ahí viene otro caso, ahí viene otro caso. Oye, ¿cómo el libro va a tener 200 páginas? Oye, 131, ese libro pues, está falsificado, o está resumido. No, 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 no. Es 530, esta letra es chiquita también, muchachos. ¿Entiendes? Esta letra es chiquita, ¿ya? Y
Ojo, si no la quieres leer de 10 en 10, porque te vas a tardar mucho, según tú, no, yo te lo digo para que lo leas con calma, la cosa es no apurarse cuando uno trabaja literatura. Esta novela tiene 24 capítulos, chicos, ¿ya? Esta novela tiene 24 capítulos, ¿ya? Puedes leer un capítulo diario, ¿no? Puedes leer un capítulo diario, ¿ya? Entonces, pues, 24 capítulos, 24 días, ya tienes lista El mundo de Sánchez Ajeno. Déjeme decirle que es una novela muy sencilla de leer, ¿ya? Las novelas indigenistas son novelas muy sencillas. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, no utiliza, ¿no?, lo que utilizó Vargas Llosa dentro de su literatura. Y como saben, Vargas Llosa, ¿qué es lo que utiliza? Las nuevas técnicas narrativas. ¿Cuáles eran las nuevas técnicas narrativas, chicos? Yo ya me olvidé. ¿Cuáles eran las nuevas técnicas narrativas, muchachos? Ya me olvidé, ya tú. A ver, alguien, ayúdenme. El monólogo interior, el flashback, la temporalidad, las cajas chinas, ¿cierto? Entonces, lógicamente, pues, muchachos, cuando uno habla de la ciudad y los perros, ¿no? Que yo les recomiendo que se compren esta de aquí. Ya, yo les recomiendo que se compren esta de acá, que es pues la versión que sacaron por los 50 años de publicación. ¿Ya? ¿Tienen viva provincia? No sé, chochera. Pero no, Omar, ¿dónde vives tú? ¿Ah? Ni que estuvieran... ¿En dónde? ¿No? En Pisco, no te pases, en Pisco consigues esto, hijo, ¿ya? Cómpreselo en pirata, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ojo, muchos creen que la película, los que piensan ver la película, ¿no? Los que, no, pero hay película, compadre, hay película, ¿no? No, ya. La película termina en un punto y allí no termina la novela, para su información. ¿Ya, hijos? Entonces, por favor, ¿no? Ahí va bien, Jennifer. 300 páginas, 303, ¿no? Ese es más o menos no cuentes, pues, Omar, ¿ya? Listo, muy bien, pues, chicos. Entonces, no se puede ir al cine contigo, ¿no? Ya, listo. Muy bien, pues, chicos. Hoy día nosotros nos metemos a la literatura del Perú. Listo, sí, votenlo, ¿ya? A la literatura peruana. Y la literatura peruana, muchachos, tiene tres momentos, o bueno, para llamarlo tres etapas, ¿ya? Tres momentos, tres etapas. ¿Listo? Esa es la onda. Listo, muchachos. ¿Quién me las dice? ¿Quién me las dice? ¿Quién me dice los tres momentos de la literatura peruana? ¿Quién me dice los tres momentos de la literatura peruana? Vamos, señores, los quiero leer, los quiero leer. ¿Cuáles son los tres momentos de la literatura de tu patria? ¿Ah? ¿Cuáles son los tres momentos? ¿Conquista? No, pues, compadre, y antes de la conquista, ¿qué? No habíamos, no existíamos, no éramos nada, ¿ah? Autóctono, no te pases, pues, ¿en qué estás pensando, Mar? ¿En tu llama, tu vicuña? ¿Qué cosa? ¿Ah? La literatura, ¿ah?, prehispánica, la colonial y la republicana. Mal hemos hecho, ya que en la escuela nosotros nos enseñaban siempre, o casi siempre, este concepto, ¿no?, de la literatura quechua, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender que somos una nación de por sí, y esto lo venimos escuchando pues de que somos unos críos, ¿cierto? Multilingüista, pluricultural y heterogénea, ¿cierto? ¿Han escuchado ese rollo 100 veces, no, muchachos? De que somos una nación multilingüista, pluricultural, ¿no? Sin embargo, pues, nosotros cuando revisamos los libros, lo primero que viene es quechua, ¿no? Y tan solo el mundo, el Perú, ¿cierto?, ¿no? El Perú no es tan solo literatura quechua. Listo. Si bien hubo literatura, ¿cierto? ¿No? Una literatura, déjenme serles verdadero con ustedes, ¿ah? Es una literatura muy mediocre, ¿ah? Muy mediocre. Así me salten todos los quechuistas a mí, ¿ah? Es una literatura muy mediocre, ¿entienden? No, ¿por qué te voy a mentir?
¿Por qué te voy a vender monos? Claro, ahora tú dirás, no, Renato, pero si es una literatura mediocre, pues no, que se basó en la oralidad, porque no tuvimos escritura. ¿Ah? Nada de que me vengan aquí a soltar los perros, ¿no? Los profesores de historia, que sí, porque en el quipu, en el bastón del Inca, en los payares, no sé qué tanta cosa, no tuvimos escritura, nuestra literatura era 100% oral. Ya, punto, se acabó. Y esa oralidad la llevó al anonimato. ¿Entienden? Pero ese quechua que es riquísimo, muchachos, ¿por qué? Porque 13 millones de personas van a hablar el famoso runasini, o sea, 13 millones no es una broma, 13 millones es una cantidad muy apreciable. Recuerden ustedes, ¿cuántos peruanitos somos el día de hoy, chicos? ¿Cuántos peruanitos somos el día de hoy? 32, 33, ¿no? Al último el censo salió hasta el queso, ¿no se acuerdan? ¿Ya? Listo. Hoy somos 33 millones. 13 hablaban quechua, alucina, hijo, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pues la idea del runasini en esos tiempos, previo a la llegada del español, era muy importante, pero tenemos que entender que el mundo no era, o el mundo no, el Perú no era únicamente quechua, sino era aymara. Ay, tenemos costa, tenemos mar, tenemos sierra, tenemos selva, ¿entienden? ¿No? Y lógico, eso hace que nuestra literatura sea heterogénea, ¿entienden? ¿No? Pero lógicamente, ¿no? Y también permite de que el Inca también fuera otro opresor, ¿no? Cuando llegaban los pueblos, ¿qué cosas crees que hacía? Le decía, hola, hermano mío, no, compadre, llegaba y conquistaba, como también lo hicieron los españoles en la etapa colonial. Llegaron, lógicamente, pues a conquistar, ¿entiendes? ¿No? Y conquistaron con mucha violencia, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la idea del español era la de extirpar las idolatrías, como ustedes recordarán, la extirpación de las idolatrías, ¿no? Y eso, pues, chicos, hace de que se cometa una serie de Dios. Hay un libro, no recuerdo ahora por dónde estará, pero que yo leí, dentro de los cuales estaban los genocidas, ¿no? Más conocidos en la historia del mundo. ¿Y sabes quién era uno de los que encabezaba esa lista de genocidas en el mundo, muchachos? ¿Ah? A ver, lancen, ¿quién crees que era uno de los peores genocidas que ha tenido el mundo? Láncenlo. ¿Ah? ¿Cuál creen ustedes? ¿Listo? ¿Ah? Hitler, sí, Hitler, definitivamente. La iglesia, muy bien, Jennifer, me parece correcta. Ah, Mussolini. Pero también súmale allí a Francisco Pizarro. Gracias, Yadira, te pasaste. Pizarro fue uno de los peores genocidas que ha tenido la historia, muchachos. ¿Ah? Y lógico, esa violencia la tuvimos que vivir nosotros como qué, como perdedores que fuimos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esa es la verdad, pues perdimos. Y si pierdes, quedas, ¿qué cosa? Subyugado al que te pega, ¿sí o no? Esto lo puede decir Omar, Johan, Jim, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Te acuerdas, Jim, cuando llevabas pues a tu colegio tu pancito con mantequilla que tu mamita con tanto esfuerzo preparaba? Y llegaba el malo del salón, ese que te pegaba y te quitaba tu pancito con mantequilla, hijo. ¿Te acuerdas esa etapa, querido Jim? ¿Ah? Claro, mañas. Y le tenías miedo, mañas. ¿Por qué? Porque él te tenía conquistado. Bajo esa idea de conquista, señores, bajo esa idea de conquista, lo único que vamos a hacer nosotros durante la colonia va a ser una copia. ¿Me entiendes? ¿No? Vamos a tener que los modos españoles. No, gran cosa no va a haber en nuestra literatura. ¿No? Luego entramos, pues muchachos, perdón, déjenme explicar un poquito más, ¿no? Déjenme explicar un poquito más. Se nos fue la internet un ratito, creo, ¿sí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me escuchan, hijos? ¿Sí? ¿Ahora?
¿Me escuchan pero no me ven? Listo, a ver, ahora, ¿qué tal? ¿Sí me ven? ¿Tampoco? ¿Nada? ¿Solo me escuchan? Nadie, nadie. Ah, ¿no se me ve? Qué raro, yo me estoy viendo. A ver, dame un minuto, no, no, un minuto, un minuto. Imagen, imagen. ¿Ahora me ven? ¿Ahora? Nada. Bueno, pues ahora sí, ¿estamos? Chicos, a ver, Listo, Luis, listo, ¿ya listo. no? Sí, Ya, listo, listo. Muy bien. Listo, pues, muchachos. No, no pueden hacer clases sin mirarme, ¿no? No pueden hacer clases sin mirarme. Eso es lo que sucede, ¿no? Listo, pues, chicos. Entonces, pues, como les venía diciendo, en la etapa quechua, nosotros tenemos que entender y sacarnos esa idea, ¿no? Sacarnos la idea de que la que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Literatura quechua, no, literatura prehispánica, ¿entiendes? Que hace y que entendemos nosotros de que seamos una nación 100% heterogénea desde antes de la llegada de los españoles. Listo, ya con la llegada de los españoles, o sea, la literatura colonial, muchachos, va a atravesar tres momentos también. ¿Me lo pueden decir? ¿Cuáles son esos tres momentos? Porque los españoles justo llegaron en pleno siglo de oro español. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los tres momentos que se atraviesan durante la literatura colonial? Vamos, muchachos, un ratito, voy a abrir la terracita. Mientras ustedes escriben. Mientras ustedes escriben, vamos chicos, ¿cuáles son los tres momentos que atraviesa la literatura de la colonia, hijos? ¿Cuáles son los tres momentos? ¿Ah? Los españoles llegan y están en pleno siglo de oro. Entonces la colonia atravesó ¿qué momentos literarios? Vamos, láncenla, chicos. ¿Cuáles son esos momentos literarios que atravesó la colonia? Muy bien. No, 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 Jim. El Renacimiento, el barroco y el neoclasicismo. El romanticismo, nosotros ya prácticamente habíamos cantado la independencia. ¿Ya? Entonces, bajo esa idea, señores, nosotros tenemos que entender que previo a la llegada de los españoles, que hace de que nosotros seamos heterogéneos, vuelvo a insistir en eso, multilingüistas, pluriculturales, sin embargo no sabemos nada de nosotros. Si yo les preguntara, a ver muchachos, cuéntenme algo de la literatura de la selva del Perú. ¿Saben algo de la literatura selvática? ¿Sabemos algo de la literatura selvática en el Perú? No, pues, ¿entiendes? Porque todavía, más allá de eso, ¿entiendes? No, más allá de eso, no conocemos nada. No, el peruano no se reconoce entre sí, ¿entiendes? No, ya ves, existe, claro que existe, pero no se estudia, manjas. Si tú en la escuela a tu amigo, Quispemamani Justamaita Condorcanqui, le hacías bullying en el colegio, ¿te acuerdas que le hacías bullying o no le hacías bullying? ¿Ah? Oh, habla Quispemamani, habla, pe. ¿Te acuerdas? Ya, ¿no? Tú que te apellidas Flores, Palomino, Peñerrera, Sandoval, Marengo, Sáenz, Zapata, ¿ya? Para tu información, ustedes eran los no nobles en el imperio, ¿ya? Los verdaderos nobles del imperio. ¿Sabes, para tu información, quiénes eran? Los que hasta el día de hoy cargan con un apellido incario, ¿ya? O sea, tu amigo Quipemamani, Guamán, ¿ya? Tupac Yupanqui, ¿ya? Ellos eran de la nobleza y tú eras un runita. ¿Ya? Entonces ahora en el nuevo encuentro que vayamos a tener en el día de tu promoción, a tu amigo, pues a tu amigo Chuquillanqui, ya, Tupac Yupanqui, tú, oh señor, ya te vas a arrodillar para rendirle pleitesía, ¿ya?
Porque tú eras el violado. Porque cuando llega el español, llega con violencia aquí. Y llega, ¿qué cosa crees? ¿Que enamoró a tu abuelita, a tu tatarabuela? No, hijo, se la violó. Y producto de esa violación nacieron ustedes. ¿Ya? Bueno, salvo tu profe que tiene origen griego, ¿no? Entonces como que estoy fuera de la historia. ¿Ya? Pero esa es la verdadera historia. ¿Entiendes? Esa es la idea, señores. ¿Ya? Y tenemos que entendernos como mestizos, ¿entiendes? Tenemos que entendernos como mestizos, pero no es un mestizaje que se haya dado simplemente con la llegada del español. Claro, mucha más violencia, eso nadie lo niega, pero ya se venía dando desde el imperio de los incas. Por eso nosotros hablamos de la literatura prehispánica, chicos. ¿De qué año a qué año? Bueno, ya, ¿hasta qué año duró la literatura prehispánica? A ver, usted, eso sí, ¿no? Eso sí. Hasta el 32, muy bien. 35 ya si queremos ser exactos, ¿no? 35, ¿no? Ellos eran de la nobleza y tú eras un runita. ¿Ya? Entonces ahora en el nuevo encuentro que vayamos a tener en el día de tu promoción, a tu amigo Chuquillanqui, ya, tu Pachupanqui, tú, oh señor, ya te vas a arrodillar para rendirle pleitesía, ya. Porque tú eras el violado, ¿ya? Porque cuando llega el español, llega con violencia aquí. Y llega, ¿qué cosa crees? ¿Que enamoró a tu abuelita, a tu tatarabuela? No, hijo, se la violó. Y producto de esa violación nacieron ustedes, ¿ya? Bueno, salvo tu profe que tiene origen griego, ¿no? Entonces como que estoy fuera de la historia, ¿ya? Pero esa es la verdadera historia. ¿Entiendes? Esa es la idea, señores. ¿Ya? Y tenemos que entendernos como mestizos, ¿entiendes? Tenemos que entendernos como mestizos, pero no es un mestizaje que se haya dado simplemente con la llegada del español. Claro, mucha más violencia, eso nadie lo niega, pero ya se venía dando desde el imperio de los incas. Por eso nosotros hablamos de la literatura prehispánica, chicos. ¿De qué año a qué año? Bueno, ya, ¿hasta qué año duró la literatura prehispánica? A ver, usted, eso sí, ¿no? Eso sí. Hasta el 32, muy bien. 35 ya si queremos ser exactos, ¿no? 35, ¿no? Pongamos que la literatura considerando las culturas preincaicas, ¿ya? Hijos, esto es esto es escuela, señores. ¿Cómo se llamaba el poeta en el imperio? El Arabicu, el poeta popular, ¿no? El Amaut era el maestro. Bueno, era el maestro que trabajaba leyendas, fábulas, pero estoy preguntando por el poeta. Y los poetas eran los arabicus, ¿ya? Y estos arabicus son los que mañana más tarde van a crear esa especie que nos habla del dolor, ¿no? Así como cuando a Yadira la deja pues su chico y ella llora, está llena de dolor, escribe un qué cosa, muchachos, vamos, ¿qué es lo que escribe? Escribe un arawi, un canto de dolor, ¿se acuerdan? Y este arawi, mañana más tarde, ¿qué se va a volver, chicos? ¿Qué se va a volver este arawi? ¿Qué se va a volver? El de Melgar, pues, se va a volver Yarabi. Listo, muy bien. Yarabi. Entonces, cuando nosotros atravesamos la colonia, ¿cierto? Nosotros vamos a atravesar, como ya me lo han dicho, 3 momentos, ¿cierto? Y el primer momento es el momento de conquista, o sea, el momento del renacimiento, ¿entienden? ¿No? El momento renacentista. Pero justo en ese momento, hijos, justo en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Nada, ¿entiendes? Nada. ¿Por qué? Porque el conquistador está casualmente conquistando, ¿entiendes? O sea, culturalmente
artísticamente no va a haber gran cosa, ¿entiendes? Por eso, ¿qué es lo que va a destacar en ese momento? Las crónicas, muchachos. ¿Ah? Y como saben ustedes, las crónicas viene de Cronos. ¿Y quién era Cronos, hijos? ¿Quién era Cronos? Vamos, los quiero leer. Al toque, muchachos, al toque. ¿Quién era Cronos? El dios del tiempo. Por eso la crónica es una narración temporal de hechos reales, ¿entienden? Por eso, muchachos, cuando ustedes estudian la crónica, ¿en qué otro curso estudian crónicas? ¿En qué otro curso estudian crónicas? En historia, muy bien, en historia, ¿cierto? Y la historia, ¿cuál es la diferencia que tiene con la literatura? ¿Cuál es la diferencia entre tu profe de historia y tu profe de literatura? Bueno, tu profe de literatura es una belleza, pero más allá de la belleza de tu profesor de literatura, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya lo sé, Jim, ya lo sé, ¿cierto? Que la historia te va a contar la verdad, ¿entiendes? En cambio, la literatura, ¿qué es lo que hace? Te dice puras mentiras, ¿entiendes? Manjas, puras mentiras, ficción, manjas, pero unas mentiras que nacen de la verdad y son tan hermosas que a veces son más chéveres que nuestra dura realidad. ¿Listo? Y allí, palmas por favor, allí es donde aparece la unión de la historia con la literatura en las crónicas. Por eso la crónica tú no le puedes creer, ¿entiendes? A la crónica tú no le puedes creer porque la crónica tiene la subjetividad de la literatura. ¿Entiendes? Y lógicamente, pues, no puede funcionar, ¿no? Si tú lees un libro de crónicas, no vas a creerlo al 100%, pues, ¿entiendes? Es como decir que tú le crees a Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas. Vayas. Es como decir, pues, Jennifer, ¿no? Que tú le creas a un poeta. ¿Entiendes? El poeta te va a mentir, mañas. ¿Por qué te va a mentir? Porque necesita mentirte para poder crear, mañas. Esa es la idea del arte. Y por eso, luego del Renacimiento ya viene el Barroco, ¿no? Ya viene el Barroco. Y en el Barroco, pues, muchachos, ya es donde posiblemente, no se sabe en realidad, aparece esta obra de teatro. Esta obra de teatro. ¿Cómo se llama, muchachos, la obra de teatro? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta obra de teatro? Ollantay, perfecto. Pero Ollantay, muchos creían de que era una obra de literatura quechua, ¿cierto? Y no es así, ¿no? Una cosa es que esté escrita en quechua, pero es una obra colonial al 100%. Listo, es una obra colonial al 100%. ¿Se dan cuenta? No podríamos entonces entender, ¿no? Bueno, tiene toda la temática, ¿cierto? Pero en esencia es colonial. Acuérdense, esta obra toca uno de los temas esenciales en la literatura. ¿Cuál es uno de los temas esenciales en la literatura, hijos? ¿Cuál es uno de los temas esenciales en la literatura? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que todos los escritores han trabajado en sus historias, chicos? Muy bien, Omar. El amor, ¿entiendes? El amor. Esa es la idea. Por eso Ollantay se ha enamorado ¿de quién? De Kusi Couture, estrella alegre, ¿entienden? ¿No? Y es un amor prohibido. ¿Por qué? Porque este Ollantay, ¿quién era Ollantay, chicos? ¿Quién era Ollantay? ¿Quién era Ollantay? Yo ya me olvidé. ¿Ah? ¿Quién era Ollantay, señores? ¿Quién era Ollantay? ¿Un guerrero? No, pues, pero él era ¿qué? ¿Un qué? ¿Ah? ¿Él era qué? ¿Un qué? ¿Un qué? El señor del antisuyo, hijos. ¿Ah? Y este señor del antisuyo, ¿ya? Este señor del antisuyo, ¿qué es lo que hace? ¿Ah?
va donde el Inca, acompañado, ¿se acuerdan de Piquichaki, Pie de Pulga, el personaje gracioso en la obra, ¿no? Va donde el Inca Pachacútec, que lo queda mirando y le dice, y le pide la mano de su hija. ¿Cómo crees que te voy a dar la mano a ti? Oye, pedazo de monstruo. Imagínate, Jin, tú vas a pedir la mano de tu novia, de Jennifer, de Sofía. Su papá te queda mirando y te dice, ¿cómo crees que te voy a dar la mano a ti? Oye, pedazo de horripilante. Fuera de acá, si no te mato, ¿entiendes? Lo termina botando peor que un perro. Por eso se revela, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esta obra, si bien toca el tema del amor, también entra en juego el tema del poder. Manjas, el poder es básico, porque encontramos dos poderes, el del Inca Pachacútec, un Inca soberbio, petulante, creído, que creía en las diferencias, ¿no? Muy diferente a su hijo, Tupac Yupanqui, que ya es un Inca más moderno, más magnánimo, más buena onda. Por eso pues cuando, acuérdense, más sí, en el buen sentido, ¿eh? ¿No? Por eso cuando lo termina atrapando a Ollantay, lo perdona, chicos. Ese happy end no es quechua ni a palos. En el Imperio, hijo, te robabas un panchapla y te volaba una mano. ¿Entiendes? Ahora imagínate un tipo revelado más de 15 años contra el Inca. ¿Qué cosa crees que lo van a perdonar y todavía van a permitir que se case con su hermana y se vaya con su hija? ¿Entiendes? Nada, le metía más machete que la patada. Ese happy end, ese pensamiento es europeo. ¿Entiendes? Eso es europeo, manja, eso es europeo, no es andino, ni a palos, ¿ya? Por eso, si bien esta obra está en quechua, ¿ya? Es una obra colonial, ni vuelta que darle, claro, ahí está Disney. Eso, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero que la representa? ¿Quién es el primero que la representa? ¿Ustedes se acuerdan quién es el primero en representar Ollantay por primera vez? ¿Por primera vez quién la representó? ¿Alguien la sabe o no? ¿Ah? El primero en representar Ollantay, ¿saben quién fue, chicos? El señor José Gabriel Condorcanqui, más conocido por todos nosotros como Tupac Amaru II. Y Tupac Amaru se reveló en el año de 1780. ¿Entiendes? Si nosotros entendiéramos esta obra como una obra netamente, pues, quechua, ¿no? Imagínate, tuvo que ser creada hasta máximo 1531, ¿cierto? Sin embargo, nosotros agarramos y la representamos por primera vez en 1780. O sea, la crearon en 1531 y la estrenaron en 1780. ¿Tanto la ensayaron? Ni a palos, pues, hijo, es imposible de que sea quechua. Listo. Pero luego, cuando nosotros hablamos de la literatura neoclásica, hablamos, como ustedes recordarán, del famoso siglo de las luces. ¿Se acuerdan? ¿Por qué era el siglo de las luces? ¿Cómo se llamó ese movimiento filosófico, chicos? ¿Cómo se llamó ese movimiento filosófico? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Que apoya al neoclasicismo, ¿ah? ¿Cómo se llamó ese movimiento filosófico? La Ilustración, ¿no? Y esta Ilustración, ¿se acuerdan que sacaron un libro, ¿no? Un libro esencial, ¿no? Que va a apoyar casualmente a lo que va a ser la revolución mañana más tarde, la enciclopedia, ¿entiendes? Por eso el neoclasicismo tiene ideas de libertad, ¿entiendes? Y eso es lo que se van a agarrar, ¿quiénes? Nuestros emancipadores, ¿entiendes? Nuestros emancipadores. Los de la emancipación, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaban? En San Marcos. Claro, en San Marcos, allí estaban los emancipadores, ¿no? La sociedad amantes del país. Y esta sociedad amantes del país que publica un periódico, ¿te acuerdas cómo se llamaba el periódico? Ya me olvidé ya. ¿Cómo se llamaba el periódico, muchachos? Mercurio Peruano, y que va a tener pues a su máximo representante, que va pues a hoy día transformarse en el equipo de primera, pues, ¿no?
de Arequipa, ¿no? En el equipo de primera división, ¿no? No sé si ya jugó esta semana, ¿no? En nuestra primera fecha de partido, ¿no? ¿Cuál es ese autor que hoy día lo volvieron, pues, un equipo de fútbol, ¿no? Y es más conocido por el fútbol que por lo que escribió, Mariano Melgar. Listo. Señores, ¿me confirman si ya estamos viendo el material de la sesión? ¿Ya estamos viendo el material de la sesión? Perfecto, hijos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día estamos revisando el inicio de la literatura peruana, ¿cierto? Esta literatura, que es una literatura primero prehispánica, entendamos que prehispánica, y desde ese momento, muchachos, heterogénea al 100%, listo, multilingüista, pluricultural. Y dentro de la crónica, ¿no? Que es ya el primer momento, o sea, el momento renacentista de la colonia, ¿no? Es donde aparecerá, pues, el más importante cronista de nuestra patria. ¿Quién es el más importante cronista de nuestra patria, chicos? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién es el más importante cronista? Gómez Suárez de Figueroa, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Gómez Suárez de Figueroa, señores. Y cuando hablamos del Inca Garcilaso de la Vega, ¿hablamos de quién? Del primer mestizo espiritual de nuestro pueblo, del primer peruano de nuestro pueblo. De él hablamos, hijos, ¿ya? Del primer mestizo, del primer peruano. Pitucazo. Pitucazo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, no, claro, el papá, tú sabes quién era, compadres. El capitán Garcilaso de la Vega, que fue uno de los, ¿se acuerdan de los 13 del Gallo? ¿Se acuerdan de los 13 del Gallo? ¿Sí? Los que, la espada, ¿sí? Ya su viejo fue uno de ellos, uno de los que pasó los 13 del Gallo, alucina. Era pariente, ¿sabes con quién? Con Jorge Manrique, el de Coplas por la muerte de su padre. También era pariente con Garcilaso de la Vega, con el de la escuela italiana, el poeta español, ¿se acuerdan? Ese era su primo. ¿Ya? ¿Se acuerdan también ustedes del Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza? Ya, ¿qué importa? No saben quién es, pero era importante. ¿Ya? Esa era la familia del papá. Ahora, ¿sabes quién era la mamá? La mamá se llamaba Chimpuocchio, hijos, y era la sobrina nieta de Tupac Yupanqui, alucina, la sobrina nieta de Tupac Yupanqui, hijos, ¿entiendes? O sea, sangre real, manjas. De allí es donde nace el Inca Garcilaso de la Vega. Manjas, ese era el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué, chicos? ¿Cómo salían los mestizos? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cómo salía un mestizo? ¿Cómo sale un mestizo, hijos? Con mucho amor. No, pues, con mucho amor. ¿Cómo sale un mestizo, hijos? No, café, no, pues. ¿Cómo sale un mestizo? ¿Cuál es la mezcla para que salga un mesticito? ¿Cómo sale un mestizo? La unión del español con la India, ¿cierto? Con la India. Lógico. Así. Y mestizos hubo como por compadre. Reventamos de mestizos. Al indio lo estaban aniquilando y la gran mayoría era producto de violación. Claro, pues conejito. Manjas. Muy poquitos eran los que tenían acceso al conocimiento. El Inca Garcilaso de la Vega fue uno de ellos. Listo. Cuando hablamos de Ollantay, muchachos, no hay que olvidar de que estamos hablando de una obra de teatro. Y si hablamos de una obra de teatro, ¿qué género es? Yo ya me olvidé. ¿Cuál es el género literario si es una obra de teatro, muchachos? Dramático, muy bien. Y si tiene un personaje gracioso que balancea las partes tristes con un poco de alegría y picardía, ¿cómo se le llama a ese tipo de teatro? Drama, muy bien. ¿Por qué? Porque esta obra, que es anónima, como ya sabemos nosotros, pero que tiene un copista, ¿no? Tiene un copista. Se parece allí mucho, ¿saben a qué?
al Cantar del Mío Cid, ¿no? Que también era anónima, pero tenía un copista, ¿no? Que era Per Abad, ¿no? Pues Ollantay también tiene un copista, se llama Antonio Valdés, es un cura, ¿ya? Un cura cusqueño, el cura Valdés, ¿ya? Gracias, Cristian, ¿no? Que es el que se encarga de copiar esta obra, pues chicos, que está en octasílabos. Y como tú recuerdas, el octasílabo, pues, era utilizado por ¿quién, hijos? Era utilizado por ¿quién? ¿Quién utilizaba ese verso, el octasílabo, para escribir? ¿Ah? ¿Quiénes eran los que utilizaban el octasílabo, hijos? ¿Ah? ¿La gente de quién? La gente del siglo de oro español. ¿Recuerdan ustedes, no? Por ejemplo, La vida es sueño está en octasílabos. Por ejemplo, Fuente Ovejuna está en octasílabos. ¿Verdad? ¿No? Por eso yo les hablo de que Ollantay no puede ser definitivamente una obra creada durante el imperio, sino una obra esencialmente colonial y creada en el barroco. Listo, pero cuando uno habla de emancipación, habla o piensa definitivamente en el momento neoclásico, un momento en el cual se va a marcar la libertad. Por ende, la literatura en esencia se vuelve política. ¿Entiendes? Cuando uno habla de emancipación, habla de una literatura política. ¿Por qué? Porque estamos soñando con la América libre. No es tan solo el Perú, ¿no? No es tan solo el Perú. Es pues América Latina la que quiere ser libre, ¿no? La idea de la América grande, como ustedes recordarán, ¿cierto? La idea de América grande. Listo, hijos. Por eso, señores, cuando nosotros revisamos y conversamos con ustedes sobre esta literatura que fue creado por los amautas, con las fábulas, con las leyendas, Manco Cápac y Mama Ocllo, cuando hablamos pues de los hermanos Ayar, ¿cierto? Ahí están nuestros amautas, ¿no? Esencialmente orales, anónimos, pero también nuestros arabicus, muy importantes para ya la llegada del español en 1532-35, que va a tener pues en esencia la crónica en un primer momento, ¿no? Para luego ya entrar a creaciones de mayor talante, como por ejemplo Ollantay en el teatro, ¿no? Y ya en la República, pues, ¿no? Una suerte de transculturización, sincretismo en esta heterogeneidad de la cual nosotros formamos parte. Cuando hablamos de las crónicas, ya les he dicho, hablamos en esencia del Inca Garcilaso de la Vega y hablamos pues de un documento histórico, ¿no? Pero que va a caer en la subjetividad, ¿no? Mira, tu profe te voy a explicar por qué la crónica es subjetiva y se inclina hacia la literatura. ¿Listo? Hay que recordar, hijos, que tu profesor es hincha del mejor equipo del Perú, ¿no? Y el mejor equipo del Perú, como sabemos nosotros, es ¿cuál, hijos? No, pues yo, ya ves, así empezamos mal, hijos. Estoy hablando del mejor equipo del Perú. O sea, estoy hablando de Alianza Lima, ¿entiendes? No, estamos hablando de Alianza Lima. Muy bien, ahí el tutor se hace presente, perfecto ahí el tutor, ¿no? Entonces, imagínate, tutor, imagínate, Luismi, lo llevamos acá a Jim, ¿no? Que es de garra crema todavía, dice, ¿no? Lo llevamos a nuestro estadio, Luismi, ¿no? Lo tenemos que llevar a nuestro estadio, porque los de la U no tienen estadio, pues, ¿no? O sea, lo llevamos a Matute, ya lo invitamos, pues, ¿qué importa? También misión los de la U, ¿no? Entonces agarramos y vemos el partido. Estamos viendo el partido y en eso cobran un penal. En eso cobran un penal y pucha madre, un penal a favor de los Chicken, ¿ya? Y estamos viendo nosotros, ¿no? Y pucha que Luismi y yo, ¿no? Mi tutor y yo digamos, no es penal. Pero el otro Chicken grita, sí es penal. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Estamos los dos en el mismo estadio. Estamos viendo el mismo partido. Hemos visto la misma jugada. Sin embargo, cuando mandamos nuestra opinión, cada uno tiene su propia opinión. ¿Se dan cuenta? Allí está la subjetividad.
¿Entienden? Allí está la subjetividad de la crónica. Muchas veces la raza, ¿no? La raza del cronista marcaba pues su manera de enfocar las cosas. ¿Entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque si bien estamos en un mismo tiempo, estamos enfocando los mismos hechos, somos críticos de lo que sucede, cada autor cuenta su verdad, ¿entiendes? Y eso llevó a que Gómez Fares de Figueroa, cuando escribe los comentarios reales de los incas, chicos, primera parte, ¿listo? Lo que hace es, ¿qué cosa? Narrar desde una visión muy elegíaca, muchachos. Desde una visión muy elegíaca. ¿Qué cosa era una elegía, se acuerdan? Un canto de dolor por algo perdido, ¿cierto? Un canto de dolor por algo perdido, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que ha perdido? El imperio. ¿Entiendes? Ha perdido el imperio, ha perdido algo bello. Por eso en esta primera parte nos cuenta qué cosa a manera elegíaca, el origen, por eso él nos habla desde el origen del imperio hasta la llegada de los españoles, ¿entienden? Y nos habla de lo grande que fue el imperio, de ese origen, de su economía, de su agricultura, ¿no? Con pena, porque ha perdido algo bello. Pero en la segunda parte, hijos, en la segunda parte, historia general del Perú, ya, en historia general del Perú, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es un enfoque psicológico, porque busca, ¿sabes qué cosa? Reivindicar a su padre. Acuérdate que los conquistadores van a tener unas guerras civiles, las guerras civiles entre pizarristas y almagristas. ¿Se acuerdan, no? Listo. Nuestro amigo Gómez Fares de Figueroa, su padre fue acusado de traición. Por eso en Historia General del Perú, la segunda parte, nos habla desde dónde. Toda la conquista hasta las guerras civiles de los españoles. Y lo que intenta hacer así allí es reivindicar la figura de su padre. ¿Listo? Para luego, pues, muchachos, meternos a lo que viene a ser este momento emancipatorio. Pero previo, nosotros ya habíamos hablado, pues, de este Ollantay, ¿no? Obra dramática, del género dramático, especie drama, que tiene como tema central el amor y el poder, y que definitivamente se encierra en la etapa colonial por toda esa influencia del siglo de oro que nosotros podemos observar allí. Cuando uno habla de la emancipación, habla de un momento, pues, en el cual la literatura, chicos, ¿saben lo que sucede? Se politiza. La literatura se politiza. Los escritores de ese momento lo que buscan en esencia es sembrar conciencia en bueno, hay que entender también que la emancipación, los que planean la emancipación en realidad fueron los criollos, ¿entiendes? No fueron los criollos y mestizos contados con los dedos. Ellos eran los que querían ser independientes. No, el indio era la última rueda del coche, muchachos, ¿no? Entonces, bajo todos esos cambios que se respira, España ya no tiene el poder. Ahora, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Quién era dueño de España prácticamente, muchachos? Vamos, conocimientos de historia universal. ¿Quién era dueña de España en realidad? España no era dueña de España, alucina. ¿Quién era la dueña de España, hijos? Inglaterra no, Francia, hijo, los franceses, ¿entiendes? Los franceses, y lógico, en las colonias, ya pues, hoy ya España no pasa nada con Pepe Botella que la termina fregando, acuérdate. Pero esos son momentos posteriores, ¿ya? Pero ya se venía tambaleando esta emancipación. Y va a ser gracias a el precursor, muchachos, el precursor del romanticismo en el Perú, ¿ya? ¿Por qué precursor del romanticismo, mi querido amigo Mariano Melgar Valdivieso? Primer punto, le escribía a las musas.
Y al tener musa ya tiene marca de romántico registrada. Segundo momento, adora a su patria. Quiere y sueña con la libertad. Y por último, muere joven. Otra actitud romántica. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que trabajó Melgar. Por eso es precursor del romanticismo. Pero su gran aporte en realidad de Melgar es el yarabí. Ojo, Melgar no lo hizo. Melgar no hace el yarabí. El pueblo hace el yarabí. Él es el que ¿cómo les explico? Lo promociona de cierta forma, ¿entiendes? Y el yarabí para mí se transforma en el primer mestizaje cultural de nuestro pueblo. ¿Qué ha habido en el Perú? Mestizaje racial, violento. Con Melgar y el pueblo se genera la unión de la literatura quechua más la literatura española, ¿entienden? Eso es lo que, ¿por qué? Porque se coge algo que ya existe, que es el arahuí, que es el equivalente a la elegía, porque es un canto de dolor por la pérdida de alguien que amas, casi siempre cuando te deja la chica, ¿entiendes? Y él le canta a la amada. Jin sabe de esas cosas porque lo paran dejando, ¿entiendes? ¿No? Entonces se une ese fondo quechua, que es pues expresar ese dolor, más la forma española. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos escritura, ¿entiendes? Se fusiona y eso genera el yarabí, que es precioso, hijos. Es uno de los cantos más bellos de nuestro pueblo. Señores, tenemos la encuesta. ¿La contestan? Y tenemos también nuestras claves. ¿Las copian? ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al final de nuestra sesión el día de hoy y pues muy bien, no nos queda, sí, Luis Miguel, nos vamos. No nos queda más que despedirnos, pues chicos. Listo, señores. Nos vemos pues entonces en la próxima.